Buenos días, queridos estudiantes. Espero que estén muy bien todos ustedes, todos y todas. Voy a hablar brevemente del texto de Axel Rivas que ustedes han estado trabajando en estos días, muy brevemente para que el video no sea muy largo. Bueno, lo primero que surge de ese texto es que el autor hace un planteo de 4 revoluciones, desde una mirada quizás un poco lineal en la historia de un antes y un después, pero simplemente a los fines de hacer una presentación más clara sobre lo que él entiende, cómo se fue modificando esta idea de lo escolar a lo largo del tiempo. Yo lo marqué ahí en el pizarrón, espero que lo puedan ver lo mejor posible, intenté con esa flecha que marca desde un principio hasta un final. Hay que hacer la aclaración que estas 4 revoluciones no significan, digamos, la última, la eliminación de la primera, sino que significa más bien una pervivencia en el tiempo de cada una, ¿sí? Hoy en la actualidad podemos encontrar rasgos de estas 4 revoluciones en la escuela actual. Bien, simplemente marcaré algunas cuestiones del texto que ustedes ya leyeron y que marcaron muy bien en las actividades que subieron al Padlet. Bien, ustedes tienen en las 2 primeras revoluciones, la de la Iglesia y del Estado, una idea que es central a estas dos. Voy a tomar las dos juntas, y es acerca de la creación de un invento. La escuela es un invento cultural y de una época y de una sociedad, digamos, ¿no? No es algo natural, es una creación humana, es una institución y es una organización creada por una sociedad en concreta que luego se fue recreando a otras sociedades en otros espacios. Este invento que primero emerge en las escuelas religiosas, en la religión, tenían como finalidad crear conciencia, ¿sí? Esto es lo que dice Axel Rivas: crear conciencia, disciplinar la conciencia, colonizar la conciencia de los sujetos. Esto, en este sentido, la escuela se instituye como una tecnología. Este es un término que usa Foucault y seguramente ustedes han escuchado en otras veces acerca, en algunos otros lados, o han escuchado acerca de las tecnologías del yo. Son formas de control, ¿sí? Sociales, formas de control que ejerce el poder, ¿no? Obviamente. En ese sentido, entonces, la escuela es una tecnología de control personal, de autocontrol, y que tiene por finalidad la conversión de las personas a la religión, obviamente, en esta primera revolución. Que luego en la segunda revolución, en la estatal, esta finalidad va a cambiar y va a consistir en convertir este salvaje, en la metáfora de Sarmiento, este salvaje en un ciudadano. Acá hay 2 cuestiones que emergen como centrales a este propósito de conversión, que es el maestro como la imagen de un sacerdote, ¿no? Ubiquemos la primera revolución en la iglesia, y el maestro va a ser esa imagen del sacerdote de la educación. De ahí vienen estas otras cuestiones acerca que después se van a montar en la identidad de los docentes, y el aula como un templo del saber, ¿sí? Ahí está pasado estas escuelas religiosas, después en la segunda revolución, en la revolución estatal, esta idea, ¿no? El maestro como sacerdote y el aula como templo del saber. La otra metáfora que utiliza Axel Rivas en el texto es la escuela como maquinaria, o como una maquinaria cultural, ¿no? Una maquinaria que vamos a decir que es muy aceitada, que ha funcionado muy bien durante muchísimo tiempo. En esta maquinaria yo la marqué tomando el texto de Axel acá en estas 2 palabras que espero que están en rojo, pero acá la van a ver en blanco y negro,
yo las marqué como de imposición y de obligación, ¿sí? En las dos revoluciones. Es una maquinaria que impone una determinada conciencia a los sujetos, y en la revolución estatal, además, es una maquinaria que es obligatoria, ¿sí? Es decir, que se extiende a todos los sujetos, a todos los habitantes de un territorio, a todos los habitantes de una nación, ¿sí? Bien, como entonces, como una maquinaria de imposición y de obligación. Maquinaria que se va a imponer violentamente, ¿sí? No lo dice el texto, esto seguramente lo van a ver más adelante, avanzando en otros textos, y esta imposición violenta tiene que ver con educar el deseo, con el formar el deseo, mejor dicho, y educarlo en un sentido. Bueno, nada, esto ya lo vamos a ver un poquito más adelante. En esta revolución se crean varias, en esta maquinaria se crean varios instrumentos de imposición y de control. Uno de ellos es el currículum, otro de ellos es el examen, la evaluación, etcétera, ¿no? Por ahora nos quedamos con eso. Hay varios instrumentos que se crean dentro de la escuela que tienen que ver con esas herramientas de imposición y de control. En estas dos revoluciones, obviamente, siempre hay perdedores y ganadores en estas revoluciones. En estas dos revoluciones los perdedores son los sectores populares, son los sectores que van a acceder en principio a un cierto nivel de educación, y después va a estar vedado para estos sectores otros niveles de educación más avanzado en la escolarización, y que van a estar reservados para otras clases o grupos sociales, ¿sí? Entonces hay unos perdedores acá, por supuesto, pero esto va a aparecer después en cuestión en las otras dos revoluciones que yo las marqué acá, ¿sí? En una revolución cultural y una revolución de la era digital, en la cual va a aparecer puesto en crisis, quizás una de las palabras que ustedes han marcado en el Padlet como mayor, como más recurrente, como más significativa, es esta idea de la crisis que deviene de la cultura, en la cual la cultura es una cultura que es una cultura de los jóvenes, que van a poner en cuestión estos supuestos centrales de la maquinaria escolar como una maquinaria de imposición y de control, y en la cual los jóvenes se van a correr de este espacio de tutelaje que tienen en la educación estatal y en la educación religiosa, como una infancia que está intervenida desde ese lugar, y esta idea de esta cultura juvenil que emerge a mediados de los 50 del siglo pasado, 1950, en la cual los sujetos empiezan a emerger como sujetos de derechos. Esto es un punto muy importante. Ya se corre de una idea de que el sujeto puede ser intervenido, escolarizado, de que puede ser educado, y empieza a emerger un sujeto en especial, que es la infancia, los infantes, los adolescentes, los jóvenes, como un sujeto que tiene derechos. Que no solamente pueden ser educados, sino que además tienen el derecho a la educación. La idea de educación y de escuela digamos, en esta primera fase de lo escolar, en la cual el sujeto es intervenido, y en esta segunda fase, en estas dos últimas revoluciones, obviamente la idea de la escuela se modifica, aparece en crisis y es demandada en cuanto a que tiene que ser modificada, ¿no? Se le demanda a la escuela que se modifique y que ajuste sus herramientas pedagógicas, ajuste sus prácticas a los docentes para que, bueno, este sujeto pueda ser incluido en lo escolar y ser respetado en sus derechos, se cumplan sus derechos. Hay un ejemplo que pone Axel Rivas en esta tercera revolución, que es la revolución cultural, que es la cultura del rock. Nosotros en nuestro país tenemos a mediados de los 60
la cultura del rock nacional, que viene de la mano de la cultura del rock británico, de anglosajón especialmente, no solamente el británico, y acá existe como un movimiento que tiene características propias y que se modifica y digamos que rompe un poco los moldes de la cultura anterior, ¿no? La cultura de los adultos, vamos a ponerlo, ¿no? Emerge como una cultura, como una música, por ejemplo, la cultura del rock, como una música y una estética que es propio de los jóvenes, ¿sí? Y por último, Axel va a marcar la revolución digital que la va a ubicar en la contemporaneidad, ¿no? En esta cultura digital en la cual aparece ahora no solamente en cuestión esta idea de la finalidad de la educación, en este sentido de imposición y obligatoriedad para formar a unos determinados sujetos que participen del ideario nacional, sino que además va a poner en cuestión esta idea de que la escuela es un lugar, ¿sí? Es un lugar físico, diríamos, al que se asiste, y pone en crisis esa misma idea. Hoy quizás podemos pensar en esta última revolución, lo podemos pensar en esto que nos está pasando ahora, ¿no? En esta idea de la cuarentena, donde hemos tenido que buscar otras formas de hacer la educación, donde donde aparece esta misma idea de educación bastante cuestionada, ¿no? Todos estamos tratando de ver cómo llevamos esto, ¿no? Yo marcaría en esto que del texto de Axel, yo les pediría que presten atención en esta última revolución, es esta idea de la transmisión. Por un lado, es que la educación nos permite, hay algo que se transmite en la educación y esto como está asegurado, si no hay un lugar, no hay una vinculación face to face, digamos cara a cara, persona a persona, una vinculación de los cuerpos y las sensibilidades que están presentes en un lugar, ¿no? Esto por un lado, ¿no? De las formas de transmisión y de los formatos de transmisión que ahora se ven modificados por estos formatos tecnológicos. Habría que preguntarse cómo es esto de hacer educación a través, por ejemplo, de la filmación de un video, ¿no? Que reclama o que demanda en cierta manera una cierta, o que intenta establecer una cierta presencialidad, que es una presencialidad de otra manera. Y por otra parte, que está bastante en discusión, es estas formas de acceso. Si es que esta revolución digital en realidad no viene diría, a aumentar o a profundizar las desigualdades sociales, ¿no? Entre grupos sociales, entre aquellos, en este caso, entre aquellos que pueden acceder a las tecnologías de red y aquellos que no. ¿No? No solamente porque no pueden económicamente, no solamente porque se ven vulnerabilizados en sus condiciones sociales de base, familiares por ejemplo, sino porque además la red no es algo como pensamos que está en todos lados, sino que hay lugares concretos, acá en el Valle por ejemplo, en la cual no hay conexión, ¿no? O la conexión es muy deficiente. Entonces la pregunta es por las desigualdades. Bueno, nada, estamos al tanto y nos seguimos comunicando. Espero que esto les sirva un poco más para completar o por lo menos para invitarlos a releer el texto de Axel Rivas. Un gustazo y esperemos pronto vernos presencialmente.